Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Lombricero. Pues aquí estamos una vez más. En este caso te traigo un vídeo sobre lombricultura. Cómo montar un cajón de lombrices súper rápido, súper eficiente. En 5 minutitos te lo vamos a tener listo. Te voy a dar un montón de trucos en cuanto al alimento y en cuanto a un montón más de cosas que creo que te van a resultar muy útiles y muy interesantes. Así que no te lo pierdas y quédate hasta el final. Vamos a ello. Vamos a suponer que has comprado un pie de cría o un núcleo de lombriz a un proveedor, a un lombricultor y te quieres iniciar en la lombricultura, pero no sabes cómo, te ha llegado tu lombriz y no sabes qué hacer, estás un poco nerviosa o nervioso y bueno, no sabes cómo actuar, ¿no? Bueno, pues te voy a decir qué es lo que tienes que hacer paso por paso, ya verás que es muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es encontrar un cajón en principio de cualquier material vale. Hay materiales muy buenos, a mí me gusta mucho el barro, por ejemplo, la cerámica es muy buena también. Si no, pues podemos recurrir al PVC, que es un poquito más típico, más clásico. Existe el PVC alimentario, que es un poquito mejor, de mejor calidad, tiene mayor seguridad, porque tiene una película protectora que no va a afectar y que no va a proceder con los ácidos que segrega la lombriz a degradarse, por lo tanto el PVC se va a mantener mucho mejor, ¿no? Conviene quizá investigar un poco en este sentido y comprar pues un cajón que nos vaya a durar bastante tiempo y hacer una pequeña inversión, que luego al final tampoco son tan caros, pero ya digo que se puede incluso fabricar uno mismo un cajón de madera, que es un material noble, buenísimo y además biodegradable. También el barro, como digo, la arcilla, la cerámica, el metacrilato también podría ser una opción, poliespan, hay muchísimas opciones, cualquiera vale. El tema es que tiene que ser un cajón estanco, que no permita la salida de líquidos por ningún lado, esto sería lo óptimo y os voy a explicar por qué. En principio siempre los cajones de lombricultura tienen agujeros para permitir el drenaje, puesto que se producen en el fondo a lo largo del tiempo situaciones de anaerobiosis que producen la muerte de nuestra lombriz. Esto es debido a que el CO2, los gases, metales pesados y una serie de sustancias tóxicas se acumulan en el fondo, ¿verdad? Decantan, con los lixiviados acaban las partículas más pesadas abajo, el CO2 y el metano también, puesto que pesan más que el oxígeno, y esto produce una situación de estrés a la lombriz bastante importante. Si en la parte de arriba no puede estar porque el alimento no se encuentra en condiciones o por cualquier otro motivo, la lombriz muere, porque no puede estar ni abajo ni arriba. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es procurar abajo un lecho ideal. ¿Cómo se hace este lecho? Pues lo vamos a hacer con muchísima hojarasca, vamos a añadir el triple de cantidad de hojarasca que en un recipiente o en un cubo con drenaje. Como este cubo que vamos a utilizar no va a tener drenaje, vamos a calcular, yo ya he calculado, que en 4 meses, si añadimos acícula de pino, es muy buena, con palos de bosque, toda la materia leñosa que encontremos en el bosque, en el mantillo, hojarasca, muy buena también, vamos a triplicar la cantidad para que eso haga de esponja y también permita que circule el oxígeno y el aire y no se cree una masa, ¿verdad? Y también va a servir como depósito de nutrientes en caso de que la lombriz necesite refugiarse en el fondo por algún motivo, ahí va a encontrar un lugar ideal con alimento y pues como si estuviera en su propio medio, que es el bosque, pues ahí va a encontrar esa hojarasca que ella tanto necesita. Lo mejor, hojarasca de pino, aquí en la península ibérica, en España, tenemos muchísima, hay mucha conífera, mucho pino, y a mí me encanta porque tiene una capa de cera que la recubre y hace que tarde más tiempo en degradarse, lo cual va a generar abajo cámaras de aire donde la lombriz va a poder refugiarse y respirar. La hojarasca de pino es muy buena, aunque vale también de caducifolia, pero en este caso yo recomiendo mucho la hojarasca de pino, incluso algunos trozos de palo, palitos finos, todo lo que es un bosque de conífera, bosque mediterráneo como en el que nos encontramos, también de encina, pues como en el que yo estoy, más o menos, me imagino que aquí en la península ibérica es bastante abundante el bosque mediterráneo, pues es ideal. Todo lo que sean palitos y ramas finas y hojarasca de este tipo de bosque va a ser fundamental y va a constituir nuestro lecho
para que la lombriz pueda refugiarse, pueda vivir y pueda prosperar sin necesidad de drenaje y en un simple cajón. Bueno, como ya sabéis, la lombriz es un animal súper musculado, muy potente, no para de moverse, no duerme, no descansa, está siempre continuamente moviéndose, está llena de músculos divididos en anillos, se llaman metámeros, y es un ser muy musculado que no para de moverse. No para de introducir materia orgánica en su cuerpo y de procesarla. Hace un enriquecimiento enzimático de esta materia orgánica y la excreta en forma de humus de lombriz, que es lo que utilizamos nosotros como abono orgánico. La lombriz es capaz de producir, 2 lombrices son capaces de producir 4 kilos de humus al mes, para que veáis un poco el dato. Solamente 2 lombrices. No es necesario empezar nuestro cajón de lombricultura con mucha lombriz. Muchas veces, ya sabéis, nosotros vendemos lombriz, muchas veces, a veces me llaman y me dicen, bueno, yo creo que no venía suficiente lombriz. Bueno, uno nunca cree que es suficiente, pero os tengo que decir que hay muchísimas otras cosas importantes más allá de ver o no ver mucha lombriz en la compra que hemos realizado. Con poquita lombriz, con un puñado, es suficiente. El proveedor de lombriz tiene que ser consciente y saber que cuánta lombriz tiene que aportar y eso no debe ser un problema. Tenemos que confiar cuando compremos la lombriz, tenemos que confiar en que el proveedor nos la ha vendido correctamente y tenemos que iniciar enseguida nuestro lecho de lombriz y nuestro cajón de lombricultura, sin cuestionar en principio porque no se va a expandir muy rápido. La lombriz tiene un hábito de expansión enorme, rapidísimo, y se reproduce, si todo va bien y las condiciones son las óptimas y las adecuadas, en 2 meses deberíamos tener el cajón totalmente lleno ya de lombriz en su máxima población y listo casi ya para multiplicar, cosechar, hacer una pequeña trampa y multiplicar a un segundo y tercer cajón. Quizá la naturaleza le ha dotado de esta reproducción tan grande por el hecho de que tiene muchos depredadores. La lombriz en el espacio natural tiene una esperanza de vida aproximadamente de 1 año, sin embargo, cuando la tenemos en cautiverio y nosotros la cultivamos, puede llegar incluso a más de 10 años de edad. Por lo tanto, y esto es como consecuencia de la cantidad de depredadores que tiene en el medio natural. Pájaros, mamíferos, incluso insectos y otros reptiles. Y esto es así porque la lombriz, que es casi todo agua, en su composición prácticamente de ese agua el 70% es proteína. La proteína es un alimento muy codiciado en la naturaleza, como ya lo sabéis, y muchísimos seres vivos la desean, en este caso, como alimento, porque es un alimento bastante rico. De hecho, en bastantes partes del mundo, bueno, quizá no bastantes, pero ya en algunas partes del mundo se está utilizando la lombriz como alimento, ¿verdad? Pues exactamente igual que se utilizan otra serie de animales, como pueden ser caracoles o, en fin, otra serie de insectos incluso también, que se están utilizando. Bueno, pues la lombriz tiene un gran aporte energético, proteínico, y por eso se está investigando sobre el uso para la alimentación. Por supuesto, se utiliza en la alimentación de animales como aves y peces, así que, pues bueno, que tengáis este dato en cuenta, que no es necesario empezar con mucha lombriz. Yo a lo que le doy mucha importancia es al lecho que acompaña a la lombriz. Para mí eso es básico. Existen lombricultores que cogen la lombriz y la mezclan con otro lecho distinto, fibra de coco, para que el transporte sea mejor, que la lombriz llegue en mejores condiciones, más fresca. Sí, está bien, pero la lombriz necesita el microbioma que la acompaña. La microbiología que lleva la lombriz y que está presente en el lecho y en el humus que ella fabrica es básico y esencial. Es verdad que este humus pesa más y los envíos normalmente a los lombricultores nos cuestan un poquito más de dinero porque el humus es mucho más pesado que la fibra de coco o la turba, pero asegura el 100% del éxito en todos los procesos de venta del pie de cría, el ingresar
no separar la lombriz y ponerla con fibra de coco, con turba, con otro lecho distinto, no. Llevarla en su propio lecho, con madera, con esta hojarasca de pino, que ahora vais a ver cómo lo vamos a hacer. Con todo esto es con lo que debemos acompañar a la lombriz. Es más pesado, como digo, cuesta un poquito más de dinero, es más caro, pero el éxito está asegurado, ya que la lombriz, si la desproveemos de su microbioma, no va a funcionar igual. Tengamos en cuenta que la lombriz convive con miles de millones de bacterias, hongos, protozoos, nemátodos, una cantidad de seres vivos tremenda, porque la lombriz, ya lo sabéis, el humus de lombriz es el abono orgánico más rico en biología que hay. No hay ningún abono que supere al humus de lombriz en cuanto a microbiología. Como abono vivo, no hay ningún abono que pueda superarlo, ni siquiera el compost. El humus de lombriz es el abono más rico que hay en cuanto a la microbiología. Ya en nutrientes tiene menos, lógicamente, porque tanto la lombriz como precisamente esta microbiología han consumido gran parte de este alimento y estamos obligados continuamente a reponer ese alimento. Por eso precisamente es tan bueno el humus de lombriz, por la cantidad de microbiología que alberga y que tiene. Si procedemos a separar la lombriz de su lecho, estamos desvinculándola de su microbioma y de su identidad, y al final, de alguna manera, estamos mermando su capacidad de implementación en un lugar concreto, porque pensemos que estamos enviando la lombriz a un clima y a un terreno totalmente distinto en el que ella se ha criado. Y bueno, aunque dentro de la península ibérica más o menos el clima, bueno, se puede decir que es relativamente parecido, sí que es verdad que hay varias diferencias climáticas y la lombriz lo nota bastante. Por lo tanto, si está ella acompañada del microbioma, de su microbiología, de la que a ella le pertenece, va a prosperar mucho más y se va a implementar mejor que si desproveemos a la lombriz de esta microbiología. Las lombrices no tienen dientes, absorben el alimento a través de su prostomio. Bueno, la boca, ¿verdad? El prostomio es desde el clitelo hasta la boca, tiene una ventosa, una especie de ventosa, una boca que absorbe el alimento y lo ingiere junto con una cantidad de bacterias, protozoos, nemátodos que ella también depreda y consume. Entonces, en esta alimentación tenemos que ser bastante observadores, porque la lombriz no puede cortar los alimentos ni necesita, digamos, que ya estén bastante degradados y muy húmedos para poder absorberlos y pasarlos por su tracto intestinal. Bueno, esto es té de protozoo. Voy a empezar con los líquidos primero. Es un té de protozoos que tenemos aquí hecho, ¿veis? Y es muy bueno porque las lombrices se alimentan de protozoos. Tenemos también panela, ¿vale? Esta habría que disolverla en agua, si puede ser agua caliente mejor. Tenemos agua del grifo desclorada, tenemos también agua de lluvia. Y de líquidos, pues creo que es todo. Tenemos bokashi también, pero bueno, bokashi no lo voy a poner esta vez. Y ahora, sólidos, restos de cocina, ¿veis ahí? Se ve perfectamente, es que está un poco al sol. Ahí. Restos de la cocina, fijaros qué descompuesta. Esto lleva aquí macerando ya, pues, yo creo que 3 meses o 2 meses llevará. Claro, yo lo pongo así y este cubo tiene abajo unos agujeros para que salga el líquido. Y de esta tengo bastante, voy echando ahí alimento, lo voy tapando para que no me lo ocupen las moscas y ya está. Bueno, este es muy bueno, ¿eh? Comida de la cocina y otros residuos. Luego, café. Bueno, pues el café, ¿qué os voy a decir? El café es buenísimo y a ellas les encanta. Y pues igual que a nosotros, ¿no? O sea, que al final es lo mismo. Y les gusta mucho. Y estos son pozos del café, que tenemos bastantes. Luego esto es de haber hecho nuestra lejía con ceniza, pues es la ceniza que ha sobrado. Entonces esto también es interesante porque así no solo aportamos solamente algo ácido, sino también aportamos algo alcalino. Entonces esto ahora lo romperemos, ¿verdad? Así, tal que así. Y lo integraremos. Ahora os voy a decir cómo vamos a integrar todo esto, ¿eh? Esto no se pone
no se pone así tal cual. Ahora se integra todo. Ahora os lo voy a explicar. Bueno, y como alimento, más alimento todavía, tenemos otros residuos que tenemos de casa. A ver, ¿cuáles son? Estos son galletas que estaban de hace 1000 años en el cajón, nadie se las comía y nadie las quiere comer ya. Están abandonadas las pobres, a mí no me gustan. Y galletas de estas de niños y cosas de esas que se quedan ahí en los cajones y que no sabe uno qué hacer con ellas. Pues para las lombrices. Esto igual, pasta de hace 1500 años que nadie quiere. Bueno, pues nada. Esto es musgo. Musgo de nuestro suelo. Les encanta a las lombrices, ¿lo veis ahí? Pues este musgo estaba pegado a nuestras baldosas y como estaba barriendo yo y demás, pues lo he desincrustado del suelo y esto les encanta. Está súper húmedo, súper húmedo. Bueno, esto es una pasada. Bueno, y anda que si eso les encanta, imaginaros esto. Esto es de mis smoothies de fruta que me hago yo, que normalmente suelo utilizar papaya, naranja, kiwi. Me encanta, la verdad, es que la fruta es buenísima. ¿Qué ocurre? Que luego lo pongo a fermentar y saco de aquí el azúcar que tienen las cáscaras. El azúcar me sirve para, pues para hacer cultivo de microorganismos o lo que sea. Y el sólido, que es esto, bueno, a las lombrices les vuelve loca. Y esto es cartón de los huevos, de hueveras, ¿sabes? De esto de huevos, que es muy bueno porque absorbe mucho. Porque ahora os voy a decir lo que vamos a hacer. Y por último, no menos importante, nuestro montón de hojarasca. Montón de hojarasca. Esto tiene un mogollón de hongos que nos van a venir de miedo. Hongos de la madera, aquí a punta de pala. Esto es lo que nos hace el mantillo. Actinomicetos y hongos de la madera. Actinomicetos y hongos de la madera. Fundamental el mantillo. Mantillo, hojarasca, un poquito aunque sea. Aunque sea un poquito. Y entonces, aquí vamos a echar primero los ingredientes, primero los más secos. ¿De acuerdo? Venga, me voy a poner unos guantes y así lo puedo hacer mejor. Bueno, pues como os digo, vamos a ver. Venga. A ver, en el cubito. Venga, hojarasca. Primero lo leñoso, ¿de acuerdo? Esto habría que partirlo. No se pueden poner palos así porque luego estorban en las cajas, estorban y... Pero vamos, tampoco hace falta mucho triturado, un poquito así con la mano y ya está. Vale, pues venga, suficiente. Y ahora, todo esto, venga, del tirón, a ver si soy capaz, así en seco mejor, porque ahora lo vamos a regar todo, ya veréis qué bien nos va a quedar. Esto del tirón y la fruta también, todo, que se va integrando, ahí, ¿vale? Bien. Un poquito más de hojas. Perfecto. Vale, pues ahora nos vamos para allá, para el otro lado. A ver los líquidos. Estos. Quitamos el papelito. Perfecto. ¿Veis? Uf, lleno de moscas. Esto no lo puedo echar. Fijaros. Fijaros todas las moscas. Claro, por haberlo dejado fuera. Lo tengo lleno de larvas de mosca. Esto no me interesa. Pues nada. Pues tranquilamente, pues lo tiro a la compostera y ya está, no hay ningún problema. Este lo desecho, porque como tengo muchas larvas de mosca y no las quiero meter en mis cajas de lombriz. Pues vamos a echar el café, todo, que es muchísimo. Pero bueno, aquí el café. Vale. Fijaros qué cantidad de café. Estos son filtros de cafetera también se pueden echar. Y la ceniza que también, ¿vale? Así, un poco. Vale, yo creo que ya de sólido hemos terminado. Bueno, pues vamos a echar nuestro té de protozoos. Vamos a echar una. Con una sería suficiente. Vamos a echar esta. ¿De acuerdo? Una de té de protozoos. Esto les encanta a ellas. Tengo aquí también unos botes que les preparo, que son triturados con comida, desechos de comida de casa, triturada y con bokashi, con líquido de bokashi. ¿Veis qué presión tiene esto tan grande? Fijaros, qué presión. Esto tiene un CO2 aquí dentro que no veas. Porque ha estado fermentando muchos meses aquí. Y lo suelo usar para cuando tengo falta de alimento, pues lo añado. Entonces ahora podríamos añadir uno. Voy a añadir un botecito de estos, ¿vale? Venga.
¿vale? Este no estaba a presión y por tanto pues le ha salido moho. ¿Veis? ¿Veis qué papilla? Bueno, pues esto también les gusta mucho. Es comida de casa fermentada con el bokashi, nuestro líquido de bokashi, con las levaduras, pues lo fermenta todo, ¿vale? Bueno, pues ya está. Yo creo más que suficiente esto. Esto ahora vamos a revolver. Así el cartón también va cogiendo la humedad, todo el líquido que hemos echado, ¿verdad? Y el cartón lo va absorbiendo poquito a poco. Lo podemos dejar incluso un poquito. Pero eso sí, van a empezar a venir moscas ya, ¿eh? Entonces, cuidado porque no nos interesa. Entonces nos interesa, cuanto antes, proceder a dárselo ya a ellas, ¿vale? Pero bueno, esto si lo podéis hacer mejor en una carretilla, con una azada o con un palo más grande, pues mejor, ¿vale? Pero bueno, yo lo estoy haciendo aquí para enseñároslo. Le hace falta agua, pues un poquito más de agua. Este agua es desclorada, sin cloro siempre, ¿vale? El agua, siempre sin cloro. De lluvia, ¿vale? Perfecta. El agua de lluvia lo mejor que hay. Bueno, y entonces aquí ya se va formando como un revoltijo, que esto es lo que ellos se comen. Y ya os digo que les encanta. Voy a echar toda el agua y ya se acabó. Aquí estamos. Nuestra hojarasca. Primera categoría. Esto es un material impresionante, de verdad, ¿eh? De verdad. Os lo digo de verdad. Material impresionante. Imprescindible para mí. Mira, esta tiene hasta premio. Hasta una plumita tiene de pájaro. Va con premio. Las plumas son muy buenas. Tienen queratina. Todo esto es que tiene muchísimo alimento. Y es de lo que se trata. De que ellas se alimenten. Y ahora removemos, que se integre bien la hojarasca. No dejamos la hojarasca arriba. Luego ya, si hay que dejar una capa en superficie de hojarasca, se deja. Pero esta es hojarasca de comida, para que ellas coman. Y esto se va a llenar de hongos, que es lo que ellas luego se van a comer, los hongos. Los protozoos, las bacterias, todo eso es lo que les encanta a ellas. Entonces, tenemos que hacer aquí como una especie de mejunje, que es su alimento. Como habéis visto, es más importante la variedad y la diversidad que la cantidad. La cantidad no es muy importante. Si os fijáis, yo tengo muchísima lombriz que alimentar, muchísimos cajones. Y fijaros qué poquita comida tengo. Yo tampoco le pongo tanta, ¿eh? Tampoco le pongo tanta comida. Así también me da tiempo a ver cómo van evolucionando, si les gusta, etcétera. Y es ir jugando un poquito con eso. ¿Que vemos que se lo han comido rapidísimo? Pues eso es que lo estamos haciendo bien. Apuntamos la receta y seguimos con esa receta siempre. ¿Que vamos a meter algún alimento nuevo? Pues estamos bien atentos para ver si reaccionan de alguna manera extraña o algo. Pero más vale poco y muy variado, que mucho y solamente una cosa. Por ejemplo, estiércol. Pues sí, pues hombre, se le puede dar estiércol, no pasa nada, ¿no? Pero ya os digo que es mejor siempre variado. Bueno, todavía hay aquí bastante líquido abajo que estoy viendo. Ya empiezan a venir moscas. Esto no me gusta mucho porque... Entonces le voy a poner una camiseta encima, una tela vieja de camiseta que tengo ahí de algodón. Y así lo protejo, porque es que es tremendo. Ahora vienen las moscas enseguida y yo lo que no quiero es que me aniden ahí. ¿Sabéis? Porque es bastante desagradable. Mirad los líquenes. Esto también les encanta. Es que la maderita, los palitos también son bastante buenos, ¿eh? Los palitos estos, que luego se quedan ahí como palitos y bueno, está fenomenal. Entonces ahora vamos a tapar así con la hojarasca para que no nos lleguen moscas y le vamos a poner una camiseta encima. Y bueno, pues ya tendríamos nuestro alimento listo. Pero vamos, esto lo mejor es empezar a aplicarlo ya y empezar a cerrar la tapa para que no nos entren moscas ni nada. Como veis es mejor preparar el alimento en el momento y darlo en el momento. Ya vamos a alimentar. Cogemos esto y empezamos a alimentar con la mano. Cada caja pues le echamos 4 puñaditos, 5, los que veamos, ¿eh? En un lado.
Más o menos ocupamos 2/3 de la caja. Ahora os lo voy a enseñar. Otra cosa muy importante que te quiero decir es que el alimento es importante que esté en su punto, en el punto en el que la lombriz puede consumirlo. Es decir, no es que he oído muchas veces que hay que alimentar a la lombriz muy poquito porque si no mucho alimento es malo. No, realmente puedes alimentar a la lombriz con muchísimo alimento, siempre y cuando este alimento esté disponible ya para ella. Si no está disponible, es un alimento fresco, por ejemplo, ya os he dicho que no tiene dientes, pues lógicamente la lombriz no va a poder consumirlo, de tal manera que puede tener alimento y morir de hambre, porque no está el alimento a su disposición. Por lo tanto, tenemos que ser bastante conscientes que alimentar a la lombriz tenemos que hacer cierta labor de preparación del alimento. En este vídeo te muestro cómo hacerlo de una manera fácil y sencilla, pero normalmente siempre es mejor recurrir a fermentos, alimentos ya muy degradados, fermentados, precompostados, degradados en definitiva, que han pasado por un proceso ya bastante grande de degradación o de compostaje, porque la lombriz, el alimento fresco, no va a poder consumirlo, de tal manera que el alimento fresco nos va a producir un cambio de pH, un cambio en la temperatura y un cambio en el lecho que ella lo va a ver como algo negativo, es decir, va a hacer el efecto contrario, aportando el alimento bien en su perfecto estado para que la lombriz lo pueda consumir. No importa añadir grandes capas de alimento, 10 centímetros, incluso 15, nosotros añadimos bastante alimento, pero eso sí, lo fermentamos durante 1 o 2 meses, procedemos a regular el pH, lo humedecemos mucho y luego ya se lo damos. Aquí en este vídeo te voy a enseñar un pequeño truco para que hagas el alimento en el momento y se lo des a la lombriz. Digo en el momento porque hay veces que dejamos el alimento un poco abandonado para que se precomposte, para que fermente, para que se degrade un poco, ¿verdad?, con el tiempo. Y esto lo que suele producir a veces es que nos lo ocupen otros seres que son bastante listos y entonces vienen a alimentarse del alimento que estamos preparando para la lombriz. Por ejemplo, las moscas suelen ser unos seres que huelen bastante el alimento a kilómetros de distancia y pueden llegar a ocupar nuestro alimento. Y para evitar esto, yo siempre recomiendo hacer el alimento en el momento. Otra manera de evitar esto es fermentar el alimento en un proceso anaerobio, siempre en barriles, en cubos, todo cerrado, todo tapado, de tal manera que no pueda la mosca ni otro tipo de insectos o seres vivos ingresar ni consumir el alimento de la lombriz. Para esto es muy útil utilizar microorganismos, hacer cultivos de microorganismos, hacer compostaje y hacer una serie de prácticas para producir un alimento óptimo para nuestra lombriz. Otra manera muy interesante de hacerlo es proceder a triturar el alimento con una trituradora que tengamos, va muy bien, y esto estimula mucho su descomposición. También poner el alimento en contacto con el humus de lombriz ya hecho por ella, un poquito, no enterrarlo, no, eso nunca, pero sí que ponerlo un poco en contacto para que los microorganismos empiecen ya a actuar rápidamente, humedecerlo bastante. Bueno, pues estos son trucos que yo os doy para que el alimento empiece rápidamente a estar disponible para vuestra lombriz. Bueno, pues aquí tenemos el alimento de la lombriz, desechos de la cocina lactofermentados. Ahí están con lactobacillus, con 2 capas, una arriba y otra abajo de lactobacillus, y ahora lo vamos a colar. Y este que va sin, está fermentado pero sin lactobacillus, ¿vale? Este va. Entonces lo primero que nos interesa es que suelte los jugos. Los jugos ya los utilizaremos para otras medios. ¿Veis cómo suelta el jugo? ¿Veis todo el jugo? Pues esto es importante que caiga en la bandeja y nos deshagamos de él. Separar, no lo vamos a utilizar, pero no
vamos a mezclarlo todo con los desechos porque nos los va a llenar de agua, no va a darle el oxígeno y va a hacer que el alimento se vuelva muy anaerobio y no nos interesa. Hay que separar siempre el líquido del sólido. Este tiene también bastante líquido, ¿veis? Todo el líquido que cae. Bueno. Más restos de la cocina fermentados. Y esto va soltando los juguitos, ¿lo veis? Cómo va soltando los jugos. Y ahí lo vamos dejando. Ahora hay que cubrirlo para que no lleguen las moscas. Para que el cartón absorba todo el exceso de humedad, toda la humedad que tiene el residuo de la cocina. Vale, ahora lo vamos a tapar un poquito y ya estaría. Lo dejamos aquí un ratito. Cubrimos. Yo no estoy utilizando guantes porque, bueno, son desechos de cocina de hace 3 días, o sea que no hay ningún problema. Ahora me lavo las manos y ya está. Pero bueno, si queréis lo podéis hacer con guantes y ya estaría. Y ya por aquí tenemos el líquido, ¿veis? Este es el líquido, lo más gordo del líquido ya lo hemos retirado, ¿de acuerdo? Que es esto que está aquí. Ahora lo filtramos, lo podemos utilizar para cualquier otro fin. Esto es un líquido rico en nutrientes. ¿Veis qué bien queda? Tenemos aquí una redecilla para antimoscas, antimosquitos y tal, y entonces lo dejamos ahí, fermentar un poquito y ya podemos dejarlo durante unas cuantas horas. Bueno, pues ya está, tenemos aquí otra bandeja de alimento. En este caso tenemos pozos del café, pasto fermentado, hojarasca de bosque y los restos de la cocina. Todo esto ahora lo vamos a integrar con un tenedor. Le ponemos una tela por encima y envuelto todo bien para que no entren moscas ni por abajo ni por ningún lado. Y se deja macerar durante 15 o 20 días para que el pH solo se gradúe. Una vez que han terminado estos 15 días, se pasa por agua, un cubo con agua de lluvia, y se suministra directamente a puñados en las cajas. Bueno, pues un alimento fundamental y básico para mí es el mantillo. Es este que lo fabricamos nosotros. Como veis, cribamos, vamos cosechando nuestro humus de lombriz poquito a poco y lo cribamos un poco a veces para obtener este mantillo. Este mantillo lo introducimos en las cajas de lombriz y ayuda muchísimo porque retiene humedad, pero evita los encharcamientos y la anaerobiosis. Por eso es tan bueno. Y además lleva muchos microorganismos integrados y eso es bastante conveniente. ¿De acuerdo? Está bastante lleno tanto de alimento como de microorganismos, pero de una manera muy equilibrada. Entonces es un alimento bueno el que tiene. ¿Veis? Vamos separando. Y esto pues lo utilizamos, este mantillo. ¿Veis qué cantidad de lombriz? Consumiendo todos los carbohidratos que están en el cartón, impregnado de la materia orgánica líquida que agregamos. Entonces ahora encima de esto vamos a poner nuestro mantillo. Servir de alimento y les encanta a ellas. Esto es hacer también de depósito de nutrientes, importante. Ay, los trozos gruesos bien, incluso estos trozos gruesos vienen bastante bien. Perfecto. Se integra bien y ahora se tapa. Se tapa con su papel. Y esto va a ayudar muchísimo contra los excesos de humedad, como os digo. Asimismo, la lombriz es hermafrodita incompleta, lo que significa que necesita de otro congénere para aparearse, y de la cópula ambas lombrices procrean, es decir, ambas lombrices dan a luz cocones con nuevas lombrices. Las lombrices no tienen fase larvaria. He oído también alguna vez que algún lombricultor dice las larvas de lombriz. No, la lombriz no tiene larvas. La lombriz nace ya con todos los anillos y todas sus partes anatómicas y morfológicas ya creadas, desde el primer momento, desde el minuto cero. La lombriz no tiene fase larvaria, son crías de lombriz. Son muy pequeñitas y luego van creciendo y se hacen grandes y ya está, pero no cambian, su estructura es la misma, sus órganos ya nacen con ellos, no cambian y tienen ningún tipo de metamorfosis.
Bueno, pues ahí vemos un cocón, huevo de lombriz. Lo voy a coger en la mano. Aquí está. Ese sería. Esa es su forma, ese es su color. No sé si lo veis bien. Yo creo que se ve bien, ¿no? Bueno, pues como digo, este experimento que vamos a hacer ahora de poner en marcha nuestro cajón de lombricultura está muy indicado a hacerlo, si lo podéis hacer con niños, es ideal. Es un experimento, una prueba para ellos muy divertida, porque van a poder ver a la lombriz, van a hacerle como su casa, su hogar, van a aprender cómo vive la lombriz a la hora de hacerle la casa, de fabricar, de producir su alimento, de alimentarla. Por lo tanto, me parece que puede ser un taller bastante interesante para hacerlo con niños. Nosotros lo hemos hecho en alguna ocasión en algún colegio y da muy buen resultado, y bueno, pues suelen salir bastante contentos los niños, siempre con el trabajo que se hace, ¿verdad?, en las lombrices, y están siempre muy atentos a todo lo que se les dice. Bueno, me gustaría también deciros que la lombricultura es una técnica, una ciencia, un arte, una técnica en la que se necesita intervenir muy poco. Es precisa muy poca intervención. La lombriz no necesita que estemos allí removiendo, ni con herramientas, ni nada. Al contrario, la lombriz se beneficia de estar siempre a la sombra, es muy sensible a la luz solar, a los ruidos y a los movimientos. Ella asocia siempre esto con una amenaza, porque en su medio natural los ruidos, los movimientos, los temblores que producen los depredadores en el mantillo del bosque, y también los ruidos y la luz solar, ella lo asocia siempre con peligro, y lo que hace normalmente es abandonar el alimento, se paraliza, se estresa y nos produce que el alimento empiece a pudrirse, a oler mal, etcétera, porque ella ya no está interactuando con el alimento. Por lo tanto, es muy importante dejarla tranquila, a la sombra, en reposo, no estar continuamente vigilándola ni nada. Ella no necesita de nuestra ayuda. Nosotros nos tenemos que comunicar con la lombriz solamente mediante el oxígeno, el agua y el alimento. Esa va a ser nuestra comunicación con ella, y por supuesto la vamos a ver, vamos a tener tiempo de verla, pero no tenemos que estar buscándola, y sobre todo no meter herramientas, y mucho menos afiladas, porque si la lombriz se corta por algún descuido o algún despiste o algo, introducimos herramientas afiladas y la cortamos, va a morir. No es un mito eso que dicen de que la lombriz, si se corta, salen dos lombrices de una. No. La lombriz puede estar perfectamente sin comer, incluso hasta 2 meses, no hay ningún problema, porque tiene un mecanismo de defensa que ella ralentiza su metabolismo, se vuelve chiquitita, se va abajo al lecho este que le hemos fabricado, y allí se esconde y no gasta energía, consume muy poco alimento porque no gasta apenas energía. Es un mecanismo que tiene de defensa muy interesante, tiene otros mecanismos también contra el frío, contra el calor. Es un ser bastante primitivo, pero muy eficiente. Nosotros tenemos todos estos datos, no solamente porque producimos lombriz y hacemos lombricultura, sino también de nuestros cursos, a los que te animo nuevamente a que te apuntes. Tienen un plus, creo, muy interesante, aunque puedan parecer un poco caros de precio. Tienes que tener en cuenta que tienes un chat privado en el que estoy respondiendo a tus dudas, a tus problemas, a tus consultas. Todas nuestras alumnas y nuestros alumnos se benefician de poder preguntarnos lo que quieran, y les estamos ayudando bastante. Nos lo agradecen, de hecho, mucho. El viernes pasado tuvimos un directo y resolvimos bastantes dudas y quedaron bastante agradecidos. Este tipo de cursos, realmente el plus que tienen es ese. Más que el material, que es muy bueno también, y se dan las lecciones y se da toda la teoría y toda la práctica de la lombricultura, lo que también tiene es la tutoría y el chat en el que estamos, y yo estoy bastante implicado, solucionando dudas y consultas pues todos los días. Son dudas quizás sencillas, pero bueno, todo el mundo las tiene y es necesario atender a la gente, y bueno, pues por eso creo que merece la pena
que si te resulta interesante puedes apuntarte a nuestros cursos. Bueno amigos, pues nos hemos cambiado de sitio y vamos a empezar. Vamos a ver, lo primero el recipiente. Puede ser con agujeros, este es de PVC, bastante bueno, plástico alimentario, alta densidad, con los agujeritos de drenaje hechos. En ese caso tendremos que poner otra caja debajo para que el líquido no nos caiga en el suelo. Y también le hice los agujeros de ventilación, que como veis son muy grandes, y ahí le meto un algodón o una gasa, una gasita, un trozo de tela, tiene 4, ¿eh? Se le pueden poner más. Esto, fijaros qué facilito es, podéis hacer de estas las que queráis, 3, 4, 5, las que queráis, cada una con la comida y las lombrices. Esto es un pie de cría, bastante grande, que bueno, voy a utilizar para varias cosas. Esta es una lombriz Eisenia foetida, ¿vale? Es de las primeras que tuve y me va muy bien. La tengo en exterior y ahora la voy a pasar a interior. Este es el alimento que hemos hecho. Y esto es otro cajón para que veáis que también se podría hacer sin agujeros, ¿vale? Aquí tal cual, no pasaría nada. Se pone ahí, lo único que pasa es que abajo hay que poner bastante hojarasca de esta para que vaya absorbiendo todo el líquido. Eso es lo único. Es decir, duplicaríamos o triplicaríamos la cantidad de materia seca en el fondo que vamos a hacer en esta, porque lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Bueno, no. Venga, lo voy a hacer aquí para que lo veáis. Y así veis que se puede hacer perfectamente sin agujerear, ¿vale? Bueno, pues entonces, como os digo, vamos a triplicar la cantidad, o sea, a poner bastante. Lo vamos a poner todo. Venga, vamos ahí. ¿Vale? Eso es. Si cae un poco de comida, pues no pasa nada. Fenomenal. Ahí ella va a estar muy bien. Podríamos haber puesto también un poco de papel de periódico en el otro, en el de los agujeros, para evitar que la lombriz se caiga, ¿eh? Si hubiéramos utilizado la otra caja, es decir esta, le ponemos aquí papel de periódico, ¿vale? Ponemos aquí un papelito de periódico así. Veréis. Se dobla a la medida, así. Y ahí ya no se cae. Y este papel se va a degradar rapidísimamente, porque como va a ir toda la humedad para ahí, entonces ya está, ella se queda ahí. Aunque la verdad es que también tapona un poco luego, ¿eh? Y podéis tener problema de anaerobiosis. Depende de lo que vayáis a regar y a humedecer. Hay que tener la humedad súper presente en el vermicompostaje, es lo más importante, la humedad y el oxígeno, súper importante. Bueno, pues echamos una ligera capa de alimento, ligera. Ya está, fijaros qué poquito. Y ahora añadimos nuestra lombriz. Ella está aquí dentro. ¿Veis? Es que son muy pequeñas y a veces pues no se ven, ¿lo veis? Pero hay bastantes lombrices. Bueno, a veces es que son tan pequeñas que no se ven. Pie de cría. Vale, pues yo creo que así va bien. Un poquito más de lombriz y ya estaría. Y ahora, vale, y ahora añadimos el alimento. No olvidéis escurrirlo. Si veis que está demasiado húmedo, hay que escurrirlo. Podéis ponerle, mirad cómo lo hago. Lo cojo de aquí y lo escurro. Mirad. ¿Veis? ¿Veis todo lo que suelta? Lo escurro bien, ¿vale? Y una vez que ha escurrido bien, lo distribuyo. Intentar no encharcar, sobre todo los cajones que no tienen drenaje, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya estaría. ¿Qué nos faltaría ahora? Importante. Cubrir, ¿verdad? Sí. Hay que cubrir. Muy importante cubrir. Con hojarasca o con, ya que lo tenemos aquí, papel de periódico. Mismamente, pues con nuestro papel de periódico se cubre muy bien.
Vamos a poner una y dos. Vamos a ponerle dos. Y ahora se tapa esto con una camiseta o con un trapo grande de algodón para que no entren moscas, ¿de acuerdo? Esto tapado con tela. Bien cogida la tela para que no se nos cuelen, porque las moscas se cuelan por cualquier lado, ¿de acuerdo? Y ya, muy importante, sombra y no se toca la caja, ni voy a verlas ni nada, no hay nada que ver. Ellas van a estar trabajando, no vais a ver nada, es mejor dejarlas. Contra más se las moleste, más lo notan ellas, más se paran, menos comen, más se pudre el alimento. Tenéis que dejarlas que trabajan súper rápido, pero eso sí, tenéis que dejarlas. Es muy importante, me llama bastante gente, es que tal, es que mira lo que hago con las lombrices, es que con la pala para arriba, para abajo, eso es lo peor que podéis hacer, lo peor. Las matáis, las asustáis, las bloqueáis. Yo entiendo que queremos verlas y tal, pero si las vamos a ver, vamos a tener mucho tiempo para verlas, pero cuando ellas ya quitemos esto y estén arriba, significará que se han terminado el alimento y habrá que añadir más. Hasta dentro de 15 días aquí no hay nada que hacer ya, esto ya está hecho. Si acaso pulverizar un poquito, una semana, si queréis, una vez a la semana, que levantáis el trapo. Bueno, voy a echar un poquito, levantáis esto, pulverizáis, con un poquito de agua, ligero, ligero. Pero siempre oler primero. Si huele un poquito fétido, no se echa agua. Si huele bien, huele agradable a bosque, porque ellas acaban con los olores enseguida, es tremendo. Bueno, pues hasta aquí el tema de cómo hacer una caja. Ya veis qué facilito es y no tiene ningún problema. Y de aquí ya lo bueno, ellas se van a ir reproduciendo y vamos replicando, multiplicando lechos a otros cajones, ¿vale? Podemos ir haciendo, pues nada, todos los que queramos. Y como van en altura, pues esto es súper fácil. Y luego ya podemos ir añadiendo al suelo, podemos sacar también lombrices fuera, en fin, tiene múltiples posibilidades, ¿vale? Pero bueno, la manera de proceder siempre es la misma, ya sea a gran escala o a pequeña escala, es lo mismo. Bueno, fijaros qué pasada, en 15 días o 20, lo que os tenéis que encontrar. Os tenéis que encontrar esto. Este cajón tiene, vamos a ver la fecha, porque este lo puse este 22 de junio. Este no tiene ni un mes. Ni un mes tiene. Entonces, fijaros, ¿eh? Bueno, está plagado de lombrices. O sea, pero lleno. He metido la mano antes, fijaros lo que hay aquí. O sea, brutal. Está a reventar. Y claro, esto hay que alimentar. Porque ahora mismo estos seres se mueren de hambre aquí. Y está súper... Huele a bosque, súper suelto, fijaros, ¿eh? Y esto sin drenaje, ¿eh? Igual, es la misma caja. Una igual que la que acabo de enseñaros. Exactamente igual. Bueno, fijaros, ¿eh? Fijaros, a reventar. Nada, aquí una larva, una larvilla de escarabajo, no pasa nada. Vamos, si queréis la podéis quitar y ya está. Se quita y fuera. Bueno, ahora hay que añadir el alimento. Y luego estas son las camisetas que os digo con las que tapo yo. ¿Veis? Camisetas viejas de estas que tengáis. La metéis bien puesta, bien, que yo ahora no puedo, que estoy sujetando el móvil. Y la ponéis bien cogida, con unas pinzas o con una cuerda, ¿vale? Y ya no se toca. Comida, humedad y ya está. Fijaros qué facilito, ¿eh? Vale, y con el líquido sobrante del percolado que hemos hecho, del lixiviado, de toda la... Pues he añadido biochar. ¿Veis? Añado biochar y se carga. Aquí el biochar se carga y lo pongo en composteras. Bueno, lo puedo dejar macerar también, que está muy bien porque le sale como una capa mohosa, muy interesante. Y ahí se albergan los microorganismos con los nutrientes. Y esto ya luego se puede aplicar directamente al suelo, tal cual. Mira, esto es una idea que os doy también, pues si no sabéis qué hacer con el líquido. Si no, pues a la compostera o lo que sea, porque no conviene llenar de humedad las cajas. Los cajones hay que fomentar el oxígeno, porque son de plástico y acumulan mucha humedad dentro. Y esto es bastante peligroso, porque se asfixia con facilidad. ¿Veis? Lo he pasado aquí a una fuente y se queda aerobio. ¿Vale? Esto siempre aerobio, para que se instalen los microorganismos aerobios, que son los que nos gusta tener en nuestro suelo. ¿De acuerdo? Podemos echar un poquito de melaza también, de azúcar,
y fenomenal, pero bueno, no es necesario. Bueno, pues como ves es muy fácil, muy sencillo poder montar tu cajón de lombricultura, tu cajón de lombrices. En 5 minutos ya has visto qué rápido se monta, qué bien funciona. Vas a ver cómo funciona de bien este método. Ya lo hemos probado muchas veces, funciona de lujo, funciona de maravilla y te lo traemos aquí para que puedas probarlo y utilizarlo. Bueno, pues espero que te haya resultado interesante este vídeo. Yo creo que sí lo es. Creo que es importante que la gente empiece a ver la lombricultura como una actividad pues bastante sana y didáctica, no tiene por qué ser algo sucio, ni hay gente que lo relaciona con la suciedad y las enfermedades. Nada tiene que ver con esto, al contrario, es una actividad muy relacionada con la naturaleza, ¿verdad? Primero porque tenemos un gran beneficio medioambiental. Pensad una cosa, más del 40% de los residuos que generamos son biodegradables, se pueden reintroducir en nuestro suelo y es mucho mejor para nosotros transformar nosotros esos residuos en un abono orgánico mediante la lombricultura que tirarlos en una bolsa, que venga un camión, que lo lleve a un centro. No vamos a estar seguros de que ese residuo, ¿verdad?, se trate correctamente. Muchos residuos son enterrados, son incinerados, desprenden gran cantidad de CO2 y de metano a la atmósfera y esto pues acaba siendo un problema. Por lo tanto, ya hay un primer beneficio medioambiental a la hora de hacer lombricultura, que es bastante importante. Otro gran beneficio es el abono que vamos a obtener, que no es nada despreciable. Es mucho mejor fabricar nuestro propio abono y perfeccionar nuestro sistema mediante cursos, mediante libros, mediante vídeos en YouTube. Hay muchas maneras de hacerlo y perfeccionar el sistema hasta obtener un humus realmente poderoso y bueno para nuestro suelo. Mucho mejor eso a comprar el humus en el comercio, porque desconocemos cómo se ha fabricado en el comercio, si se han observado las medidas de seguridad, aunque por regla general el humus de lombriz normalmente se hace bastante bien, puesto que es necesario que intervenga la lombriz epigia y es ella realmente la que lo hace. Y normalmente siempre sale con los mismos parámetros, no es como por ejemplo el compost, que ya es distinto porque es el ser humano el que lo fabrica. En este caso el humus de lombriz es un humus de lombriz, pero aún así yo creo que es muy interesante hacerlo en casa. Siempre yo pongo el mismo símil como hacer un pastel, ¿verdad? ¿Qué es mejor? ¿Ir a comprar el pastel a la tienda o hacerlo en casa? Bueno, pues si somos personas que hemos experimentado mucho y hemos hecho el pastel cientos de veces, seguramente que nos saldrá a nosotros mejor el pastel que en la tienda y será mucho mejor hacerlo en casa y será más sano. Pues esto es igual. Al final, fabricar el abono en casa, hacer nuestro humus de lombriz en casa es mucho mejor que ir a comprarlo al comercio. Otro gran beneficio que aporta es aprender una técnica, interactuar con la naturaleza, aprender algo nuevo y vivir de una manera más saludable y más acorde con nuestro entorno y con la naturaleza. Asimismo, otro aspecto muy importante es la mejora del suelo. El humus de lombriz tiene unos pegamentos, unas sustancias, complejos arcillo-húmicos que interactúan con nuestros suelos de cultivo de una manera realmente excepcional. A largo plazo no hay un abono mejor que el humus de lombriz. Entonces, pues bueno, ya veis que son muchos los beneficios y por eso yo os animo, tenéis bastantes vídeos en YouTube, en mi canal hay varios, seguiremos subiendo vídeos sobre lombricultura y bueno, pues por lo menos este vídeo yo creo que aquí os he dado ya varios tips, varios truquillos que podéis utilizar y que os van a venir muy bien, creo yo, a la hora de iniciar vuestro proyecto de lombricultura. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle a like, no olvidéis seguir nuestro canal y ya nos vemos en el siguiente. Hasta luego.